Hola amigos, buenas noches. Hoy vamos a empezar con el curso de PHP desde cero, pero vamos a hablar de la teoría. La teoría en sí, ¿por qué llegamos hasta PHP? Resolver preguntas como, en primer lugar, ¿es lo mismo Internet que la web? ¿O quién es el padre de la web? ¿Quién inventó PHP? ¿Es lo mismo desarrollo que diseño web? ¿No? Esa pregunta la vamos a responder en esta clase introductoria. En primer lugar, hablando que Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación que, utilizando un protocolo, ¿no?, pueden comunicarse con otras redes y esto logra un alcance mundial. Y no solamente estamos hablando de computadoras, estamos hablando de otros dispositivos como smartphones, como tablets, o si han escuchado ustedes del Internet de las cosas, ahí hace clara referencia a que un reloj, una lavadora, una licuadora, no sé qué otro aparato de la casa esté conectado. Los orígenes de Internet se remontan a ARPANET, ¿no?, en 1969. ¿No? Este organismo creado por el Departamento de Defensa buscaba comunicar sus diferentes instituciones académicas que tenía, ¿no? Y eso lo consiguen en el año 1969. Precisamente aquí vemos los padres del Internet, como Vinton Cerf y Robert Kahn, ¿no?, que ellos pues desarrollan el protocolo TCP/IP, y los otros personajes que vemos como Leonard Kleinrock o Lawrence Roberts, ellos pues trabajan sobre dicho protocolo y se logra la interconexión entre dos universidades. Muy bien. El protocolo TCP/IP, ¿no?, fue creado en la década del 70 y este protocolo es el que permite la comunicación entre dos computadoras o más en red. Muy bien, avanzamos. Eh, Después surge el término de hipertexto, ¿no?, que el hipertexto es como, por así decirlo, abrir un libro y si yo presiono un lugar del libro me lleva así de momento a otro lugar del mismo libro o de otro libro, ¿no? Es un ejemplo, en realidad es una herramienta que tiene una estructura que me permite enlazar a diferentes lugares, ¿no? Obviamente un visionario de antes de que surja el término, ¿no?, de internet fue Vannevar Bush, que en 1945 creó una máquina llamada Memex que tenía dicha idea, que de un lugar nos íbamos a otro. Luego, Ted Nelson, finalmente en 1965, acuña el término hipertexto. Este término hipertexto hace nacer a hipermedia, este término que es como agrupar diferentes formatos de texto, imagen, audio y video, lo que ahora se utiliza mucho, ¿verdad? Entonces, eh, la World Wide Web o la web no es internet. Este es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o de hipermedia que son accesibles por internet. Pues, ¿quién es el padre de la web? Es Tim Berners-Lee, ¿no?, que él, ¿no?, en el CERN, en el instituto donde él trabajaba, ¿no?, logra desarrollar pues la web. Y también Robert Caliu lo ayudó para ello, ¿no? Él es el considerado el padre de la web, ¿no? En noviembre de 1990 publica su primera página web, junto con su ayudante, el colaborador Robert Caliu, ¿no? Ahora, ¿qué consiguieron ellos? ¿Por qué es famoso Tim Berners-Lee? Porque creó tres cosas importantes: el HTML, Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de hipertexto; crea el HTTP, Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferencia de hipertexto; y crea el localizador de recursos uniforme. ¿Qué viene a hacer esto? Pues HTML es un lenguaje que marca la estructura de una página web. HTTP es el protocolo para transferir el hipertexto y el URL viene a ser cómo ubicamos este recurso a través de internet. Bien,
Aquí surge el término de página web. Obviamente la página web es un documento electrónico que contiene hipertexto e hipermedia. Cuando tenemos varias páginas web que hablan de un mismo tema, se le denomina sitio web. Por ejemplo, aquí vemos, esta es una copia de la primera página web que fue creada, ¿no? Esta copia data del año 1992. No es la página original. Pero para que se visualice una página, necesitamos un programa especial que permita acceder a esa página. A esto se le llama navegador. Esta imagen muestra cómo fue el primer navegador creado por Tim Berners-Lee. Pero conforme fueron pasando los años, aparecieron algunos navegadores primitivos como los podemos ver, por ejemplo Mosaic, luego el famoso Netscape en el año 94, y Netscape tuvo una gran acogida en realidad porque fue prácticamente uno de los primeros navegadores que innovaba con esto de llegar la web a las personas. Sin embargo, en esos tiempos, en los años 1995, Microsoft, como ustedes conocen, una compañía poderosa de internet, hace que pues ellos lanzan su propio navegador y prácticamente hacen o obligan a todos los que compraban la licencia para sus productos Windows que utilicen Internet Explorer. Es como Internet Explorer llega a posicionarse del mercado y se convierte en el navegador más utilizado de la historia. Pero ojo, es de esa historia. Ahora no es el navegador más utilizado. Obviamente ha decaído muchísimo. Sigue apareciendo más navegadores. Por ejemplo, Opera en el año 1995 tiene 20 años y aún así se mantiene este navegador. Apple lanza Safari en el 2003. Netscape, ante la competencia de Internet Explorer, finalmente en el año 1997, si no me equivoco, libera su código. Entonces, una empresa llamada Mozilla toma ese código y empieza a trabajar sobre el antiguo Netscape, y en el año 2004 lanza un navegador muy conocido llamado Firefox, ¿no? Mozilla Firefox. Y en el año 2008 Google lanza su navegador Chrome, este navegador que empezó de pocos, pero que ahora es uno de los más utilizados, como podemos ver en este recuadro, ¿no? Este es el navegador Chrome. Su evolución desde los años 2009 a 2015 es totalmente impresionante, ¿no? Como Internet Explorer, aquí está, ha decaído. Bien, hablando acerca de la web, este sistema de distribución de hipertexto, la web ha tenido una evolución. Por ejemplo, la web .1 era una web donde solamente podíamos visualizar texto, nada más. En la web .2 ya empieza a trabajar con nuevas tecnologías, por ejemplo, los blogs, las RSS, etcétera, ¿no? Aparece el término de la web semántica, o sea, etiquetas con un significado especial. La web 3.0, que es la que se está desarrollando, podríamos decir, ya habla con respecto a interacción directa con los usuarios. Es por eso que existe este término web OS, o la web como sistema operativo, ¿no? Se planea también que más adelante pueda surgir la web 4.0. Ahora, hablando de toda esa historia, nos hemos dado cuenta de que es muy importante diseñar una página web para que sea vista en un navegador, ¿no? Aquí viene una confusión. Hemos visto que Internet no es lo mismo que la web o la www. Son diferentes. Diseño web se refiere al diseño visual de una página, ¿no? Es los elementos gráficos. A la persona que se dedica a hacer esto se le llama diseñador web. ¿Qué elementos usa? ¿Qué programas? Puede usar Illustrator, Photoshop, o lo que antes usaba Flash, por ejemplo, que ahora ya no se utiliza, ¿no? Etcétera. Pero diseño web no es lo mismo que desarrollo web. El desarrollo web es la programación que se requiere para construir un sitio o una aplicación web. No es la parte
podríamos así decirlo, visual, ¿no? El look and feel, podríamos decir, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo web hay dos partes bien marcadas. La parte cliente, llamada frontend. Esta parte cliente podemos ver HTML5, que desde octubre del 2014 ya es un estándar, CSS3, las hojas de estilo, JavaScript como lenguaje de programación por parte del cliente, pero también hay otra parte que es la parte del servidor conocida como backend, y aquí queríamos llegar porque aquí aparece nuestro lenguaje PHP. También hay lenguajes como ASP.NET o Cold Fusion, ¿no? Pero en realidad PHP es uno de los lenguajes más utilizados para diseñar páginas web, y vamos a ver de aquí sus ventajas, ¿no? A la vez que si trabajamos con lenguaje de programación es casi imposible dejar de lado las bases de datos, ¿no? Generalmente trabajamos con MySQL como gestor de base de datos. También está Microsoft SQL Server, Oracle, Postgre, etc., ¿no? Ahora, hablando de HTML, HTML es lenguaje de marcado de hipertexto. HTML no define el aspecto visual de una página, va a definir la estructura y el contenido de la página. Aquí podemos ver, por ejemplo, una página web, el cuerpo de una página web hecho en bloc de notas. Podemos hacer una página en bloc de notas y estas contienen etiquetas, ¿verdad? Para este curso de PHP es importante que ustedes ya sepan HTML, al menos lo básico, ¿no? Si no sabes HTML, puedes empezar a ver tutoriales. Yo después también voy a dictar un curso de HTML5 para que puedas aprender un poquito más. HTML tiene etiquetas abiertas, aquí está una abierta, y cerradas. Se abre con estos símbolos, se cierra con el slash, y siguiendo. Ahora el W3C, ¿no? El World Wide Web Consortium fue creado por Tim Berners-Lee en 1994. Es un organismo que produce recomendaciones y estándares con respecto a la web, ¿no? Y tenemos la evolución, ¿no? De HTML, y como pues obviamente el WWC trabaja sobre las versiones de HTML2, 4.1, luego el WWC dice HTML no va más y crean el XHTML, que en realidad complicó un poco las cosas, ¿no? Sin embargo, la WAC WG es un organismo donde personas que trabajaban en Mozilla, Google, etcétera, ¿no?, quieren rescatar HTML y ellos proponen HTML5. Entonces la WWC vio que HTML en realidad sí tenía futuro, y junto con la WAC WG pues logran crear este lenguaje que ya es un estándar, HTML5. Ahora que quede claro, HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas. Lenguaje de programación por la parte cliente, JavaScript. Lenguaje de programación por parte del servidor, PHP. HTML no es lenguaje de programación. Diseño web no es desarrollo web. Internet no es igual a la web. Queremos que eso quede muy claro, ¿no? Y ahí tenemos HTML5 con algunas grandes características, podríamos decir, con respecto a sus versiones anteriores. Acceso a hardware. Un navegador puede acceder a tu cámara web fácilmente ahora. HTML ha evolucionado. Antes pues HTML para todo, para maquetar, o sea, para distribuir, ¿no?, el contenido en tu página, se usaba la etiqueta div, pero ahora ya HTML5 es semántico. Claro, las versiones anteriores de HTML también son semánticas, pero HTML5 tiene etiquetas propias ya que permiten trabajar con el encabezado, los menús,
¿no? Las secciones, los artículos, los pies de páginas, la información complementaria, ¿no? Esto es HTML5. Ahora vamos a hablar de PHP, ¿no? PHP es un lenguaje por lado del servidor, que significa Hypertext Preprocessor, pero antes significaba Personal Homepage, ¿no? Fue creado por Rasmus Lerdorf y este lenguaje empezó como un hobby, o sea, él lo creó solamente para su uso, pero sin embargo ahora es un lenguaje de programación súper extendido para el desarrollo web. ¿Qué ventajas de PHP? Lenguaje multiplataforma, fácil de aprender, es un lenguaje de código libre y gratuito. No, si tú haces una página web con PHP, no vas a tener que pagar una licencia por usar PHP. Tiene programación orientada a objetos, se integra bien con las bases de datos, tiene muchísimos frameworks que permiten ayudar o simplificar el trabajo con PHP y tiene una amplia documentación. Si tú colocas, por ejemplo, qué significa include o require, ¿no? En PHP vas a encontrar tremenda información, ¿no? Entonces esta es la evolución de PHP, las versiones de PHP 5, que es una de las versiones más utilizada, podríamos decir, y más estable, pero ya salió PHP 7. En este mes, diciembre de 2015, ya está PHP 7. Ahora, MySQL pues es nuestro gestor de base de datos que vamos a utilizar más adelante cuando pues trabajemos con PHP y con web dinámicas, ¿no? Y no podemos dejar de hablar del servidor Apache. El servidor Apache pues comenzó a desarrollarse en 1995. Este servidor es el que me permite que mis páginas PHP corran, que se ejecuten. Y esta es la arquitectura prácticamente. Un cliente, o sea, tú digitas una página, haces una petición, un servidor web, si hubiera acceso a base de datos. Y obviamente este servidor procesa ese lenguaje PHP. Y el lenguaje PHP cumple sus instrucciones, genera una página con formato HTML, ya no con PHP. Y al cliente llega puro HTML. Ya vamos a ver con ejemplos cómo es esto del servidor y del cliente y cómo vas a ver que tu navegador solamente te muestra código HTML, más no PHP. Para trabajar bueno, yo trabajo en entorno Windows. Si trabajas en Linux mucho mejor, ¿no? Pero si trabajas en Windows, un sistema operativo Windows, ¿qué programas puedes utilizar? Puedes utilizar el SAM, el OneServer, el LabServe. La ventaja del SAM es que me parece que ya incluye PHP 7, ¿no? Eso es muy interesante. En mi caso yo voy a trabajar con AppServe. Si no lo tienes, si quieres instalarlo y quieres saber cómo instalarlo en Windows 7, 8, Windows 10, visita mi canal de YouTube, ahí estoy explicando cómo instalar correctamente el AppServe. ¿Y qué editores de PHP, HTML, ¿no? También hay? Existen varios, por ejemplo NetBeans. Algunos creen que NetBeans solamente es para programar en Java y no es así. La versión completa te permite trabajar con HTML5, hojas de estilo, PHP. Dreamweaver, pero no te aconsejo porque te mal acostumbra. Lo mejor es que si quieres ser un buen desarrollador web, empieces desde cero y empiezas a programar código, 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 ¿no? Dreamweaver cierto, tiene un visor de código, pero te va a mal acostumbrar porque, por ejemplo, quieres hacer un formulario, una tabla y jalas y no aprendes, ¿no? Eclipse, similar a NetBeans, un entorno también que me permite trabajar con PHP, muy bueno. Notepad++, también otro editor legendario, ¿no? Y finalmente Sublime. Yo voy a trabajar con Sublime Text como editor de PHP. Tú puedes trabajar con el que gustes, es lo mismo, ¿no? Y para trabajar con Sublime Text, ¿no? Es muy sencillo en realidad. Es muy sencillo. Yo te recomiendo que instales cualquiera de estos editores. Si trabajas con Java, puedes usar la versión completa de NetBeans o de Eclipse. Esto sí, si estás apurado con Dreamweaver, pero no te lo recomiendo, ¿ok? Bien, ¿y
¿Qué clave? ¿Qué tienes que hacer en este curso? Lo siguiente, aprende, practica, trabaja. Esa es la clave para que tú puedas aprender PHP. Practicar y practicar. Si así lo haces, entonces vas a terminar así y no así. ¿Ok? Bueno, este es un video introductorio de conceptos importantes para antes de empezar PHP. Gracias, buenas noches.